Continuamos con el programa Compartiendo Vida. Muy bien, amigos oyentes, amigos internautas, ya regresamos. Bienvenidos al programa de entrevistas Compartiendo Vidas. Compartiendo Vida, hoy estamos con el pastor Rocco Díaz desde los Estados Unidos, que está compartiendo algunas experiencias que ha tenido con el Señor en el desarrollo de su ministerio. Él que hoy está apoyando la obra de Dios allá en los Estados Unidos, pero ya ha estado en varios países en el mundo, en Bolivia, en Costa Rica, en Honduras, en Panamá, en Puerto Rico, ¿verdad? En tantos países del mundo ha estado, Venezuela, llevando la palabra del Señor, y hoy vive allá en los Estados Unidos. Pastor Rocco Díaz, quisiera saber tu opinión. En tu opinión, ¿estamos mismo viendo un aumento de la conocida cristofobia, o sea, la fobia a los cristianos? ¿Usted percibe que esto está creciendo, Pastor Rocco Díaz? Oh, sí, pastor, aquí en Estados Unidos, yo también estuve por Europa. Es un movimiento satánico que está tratando de alejar a la gente de Cristo, es decir, no saber, un rechazo a la iglesia, al cristiano, al evangélico, como una persecución que se ha levantado, pero es un movimiento planificado a nivel mundial. En Los Ángeles hay iglesias satánicas muy grandes y se está promocionando, se está promoviendo ayunos ahí, cultos contra la iglesia de Cristo. Eso está metido también en los medios políticos y hay muchos millones y millones de dólares, euros, que financian ese movimiento satánico. Es una persecución a la iglesia y como hijos de Dios tenemos que despertar y clamar más que nunca al Señor para que el Señor nos dé sabiduría y ganar esas almas para Cristo. Porque para Dios no hay imposible. El mismo Dios que operó al comienzo del ministerio allá en Brasil y en Perú, en todos los países, ese mismo Dios está con nosotros. Él puede cambiar los homosexuales, las lesbianas, las prostitutas. Estoy seguro, pastor, que si oramos y seguimos sirviendo al Señor a pesar del rechazo, de la persecución que hay al cristiano, perseveramos con un buen testimonio, porque mejor es el testimonio nuestro que miles de palabras, ¿no? Con un buen testimonio vamos a ganar las almas para el Señor. Yo he conocido acá gente que no les he hablado del Señor, pero en el trabajo me han dicho, tú eres cristiano, ¿verdad? Le digo, sí soy cristiano. Sabía, me dice, porque tú hablas diferente, tú te comportas diferente. Sí, le digo, soy cristiano, te invito a la iglesia, le sirvo al Señor. Oh, yo sabía, me dice. Y así, pastor, yo creo que la gente nos lee a nosotros, ¿verdad? Como dice el cristiano, lee la Biblia y la gente lee al cristiano. Es la única forma, pastor, de ganar la humanidad para Cristo con el amor y la gracia del Señor. Glórias al Señor, sabias palabras, pastor. Como decía el hombre de Dios que vivió allá en la Edad Media, ¿verdad? Predique el Evangelio. Si necesario, utilice las palabras. Aleluya. Esto es muy profundo. Amén. Y lo que has dicho ahora también es muy fuerte. O sea, el cristiano lee la Biblia, pero el mundo lee al cristiano. Esto es importante porque nosotros tenemos que entender que somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Y un embajador es un representante legítimo de una nación, de una patria, de un reino. Y nosotros somos los representantes de Dios en la tierra, entonces tenemos que portarnos como tal, dando buen testimonio. Pastor Rocco Díaz, ahí en Estados Unidos, ese tema es un poco más fuerte que acá en Latinoamérica. ¿Qué piensa sobre el crecimiento del Islam
en todo el mundo. O es la ideología de ellos de multiplicarse con hijos, y eso es lo que les ha llevado a un crecimiento, ¿verdad?, mundial. En Francia, por ejemplo, en Inglaterra, hay mucho musulmán. Antes era bastante cristiano, pero ahora creo que ya 50% de cada uno. Y aquí también es lo mismo. Ellos tienen a veces 2, 3 mujeres, tienen 14, 15 hijos, y así van creciendo y multiplicándose. Al inicio, en cada país, ellos no ejercen ningún derecho, pero una vez que son mayoría, allí ejercen todo derecho y dominio sobre los demás. Nosotros, como hijos de Dios, podemos ganarlos a ellos para Cristo. Si el Señor nos da la palabra y la sabiduría para ganarlos, porque en medio de todo esto, pastor, hay iglesias que han crecido en Irán, han crecido, ¿verdad?, iglesias cristianas evangélicas, países que son de musulmanes. Inclusive acá hay un misionero que viajó y ha predicado en esos países. Dice que se reúnen en casas, pero en subterráneas, y allí se congregan, y ellos solo con una hojita de la Biblia que tengan, es como si tuvieran toda la Biblia. Tienen hambre de Dios, se entregan al Señor. Y yo creo, pastor, que nuestra lucha es contra el diablo, el mismo Satanás que ciega al pueblo musulmán y a todas las religiones, porque Cristo es una persona, no es una religión, es una relación con Él, es un servicio hacia Él, no es seguir dogmas, mandamientos de hombres, sino es seguir la palabra del Señor, una comunión íntima con Dios. Y eso podemos lograrlo, pastor, si el Señor lo permite, con los musulmanes. Gloria a Dios, así es algo que preocupa, ¿verdad? Porque hay los chiitas, hay los sunitas, y los chiitas son aquellos, la minoría, pero una minoría que tiene como fundamento la yihad, o sea, la guerra santa, la muerte a los que no son islámicos. Y vemos en países como Nigeria, países de África, países de Asia, miles y miles de cristianos muriendo a manos de los islámicos, y esto todo también hace parte del combo de señales, ¿verdad?, sobre la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús. Pastor Rocco Díaz, en tu opinión, ¿qué cuidado debemos de tener con las redes sociales? Como hablé hace unos instantes, es una bendición para predicar el Evangelio como lo estamos haciendo ahora, pero debemos de limitar nuestro tiempo, inclusive enseñar a nuestros hijos a no pasar mucho tiempo allí. Y eso yo he visto en mi hija, que ya tiene, ¿verdad?, 2 hijos, mi nieto y mi nieta. Ellos son limitados por mi hija y por su papá también, mi yerno, a no usar, inclusive hasta ahora no tienen celular. Ya mi nieta va a tener 12 años, pero aquí normalmente a los 7, 6 años ya están con celular, 8 años, pero ellos dicen no. Y yo estoy de acuerdo hasta que tenga la edad suficiente para saber, de verdad, no dejarse dominar por lo que hay en las redes, porque hay muchas cosas que a los niños, a los adolescentes, fácilmente los puede contaminar. Y nosotros, como siervos de Dios, ya adultos en la fe, debemos de vigilar también para no caer en este vicio de las redes, sino que todo sea controlado, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me va a edificar, ¿verdad? Entonces hay que saber distribuir nuestro tiempo en las cosas de Dios. Las redes son buenas para la palabra del Señor, y ahí debemos abundar, pastor, para sembrar la palabra de Dios. Pastor Rocco Díaz, viendo todas estas señales, hoy mismo hemos leído una noticia de una nube grande de langostas que ha cruzado de África hacia Arabia por el Mar Rojo, preocupando a las autoridades locales porque usted sabe que las langostas son plaga, ¿verdad?
bueno, la pandemia, la intensidad de terremotos, la intensidad de fenómenos naturales, viendo todas estas señales, ¿usted cree que sea posible que nosotros pertenezcamos a la generación del arrebatamiento? Pastor, las señales son bien claras y como decía un pastor, debemos de prepararnos. Si Cristo no viene por nosotros, en cualquier momento nosotros nos vamos hacia Él. Tenemos que estar preparados porque usted sabe, pastor, lo que con la pandemia de manera sorpresiva llega este virus y en 2 días o 3 días la persona dejó este mundo y si está con Cristo, se fue con el Señor. Cristo ya vino por esa persona. Cristo se ha llevado muchos hermanos ya a descansar en la gloria. Y bueno, las señales, pastor, son claras, la pandemia a nivel mundial, las plagas y también el engaño, pastor. Hay un engaño mundial en cuanto al Evangelio y los días de Sodoma y Gomorra que estamos viviendo, ¿verdad? Los gobiernos a nivel mundial adaptándose más a los movimientos de la ideología de género y todas estas cosas que trae contaminación a las familias, a los matrimonios, son señales del tiempo final. Entonces, el Señor puede venir en cualquier momento a buscar su iglesia y si Él no viene, nosotros nos vamos hacia Él, pero que nos vamos con el Señor. Aleluyas, así es. Maranata, ven, Señor Jesús. Aleluya. Los días después de ver a Cristo, después de ver a Jesús, cuando llegues al cielo, ¿quién más te gustaría ver luego de ver a Cristo? Luego de ver a Cristo, de ver su belleza, su rostro tan hermoso, me gustaría ver a mi hermana, que falleció joven en la iglesia, ya estaba sirviendo al Señor. Ella estaba en vigilias y partió joven, 16, 17 años más o menos. Y yo creo que la voy a ver. Ella amaba mucho a Dios, pero de repente tuvo un accidente y se fue con el Señor. Y yo creo que la voy a ver. Y aparte también ver a los grandes personajes bíblicos, ¿verdad? Ver a los grandes hombres de Dios como José, que fue tan fiel al Señor, Abraham, y en fin al apóstol Pedro, que lo vi en un sueño, conocí a Pedro, pero quiero verlo allá en la gloria. Y el Señor nos lleva, ¿verdad?, a verlo allá en la gloria. Gloria a Dios, así es. Pastor Rocco Díaz, el ser humano de una forma general es muy rápido en reclamar, es muy rápido en murmurar. ¿Crees que esto también se está tornando una característica, está tornándose en una característica de los cristianos de los tiempos actuales? O sea, rápidos en reclamar, pero lentos en agradecer a Dios, en estar gratos al Señor por lo que tenemos. Ciertamente, pastor, yo creo que por la misma situación mundial, la crisis familiar, financiera, crisis espiritual, y muchos siendo mismo hijos de Dios se ve influenciados por estas cosas. Y me he dado cuenta que muchos tienden mayormente a pensar lo malo. Casi pocas personas pueden pensar lo bueno y decir, si le pasó esto a tal persona, puede que haya pasado algo, pero muchos a veces se van a juzgar, a criticar, a condenar, y el deber nuestro es restaurar. No es condenar, sino restaurar y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a orar uno por los otros y no nos apresuremos a pensar lo malo, sino siempre lo bueno de cada persona. Glorias a Dios. Hemos visto un fenómeno bastante interesante durante la pandemia aquí en Perú y hablando con pastores también de otros países, incluso de Brasil. Ellos también vieron la misma cosa, o sea, algo que es interesante. Es que algunos que estaban supuestamente firmes con Cristo durante la pandemia se cayeron. Y ahí hemos visto familias destruidas. Esto nos entristeció mucho. Incluso
Estamos orando y ayunando para que el Señor tenga misericordia de nuestro pueblo, para que en estos próximos periodos ahí de cuarentena el diablo no logre hacer lo que hizo en la última. Mientras que otros que estaban lejos, que estaban debilitados, que hasta ya no estaban congregando, regresaron. O sea, algunos que estaban firmes cayeron y otros que estaban débiles, que estaban ya alejados del camino del Señor, cuando volvieron los cultos fueron los primeros a regresar corriendo, humillándose delante del Señor. Un fenómeno interesante. En tu opinión, Pastor Rocco Díaz, ¿a qué se debe esto? Sí, pastor, yo he estado pensando también eso y se ve a nivel mundial. Yo pienso que Dios está probando quién edificó sobre la roca y quién edificó sobre arena, ¿verdad? Aleluya. El Señor está probando la casa de cada uno. Y también el Señor en esta prueba, en esta pandemia, está dando oportunidad que los que estaban apartados sean quebrantados. Al ver tanto dolor, ellos recuerdan su vida en Cristo y vuelven al Señor. Y los cristianos estamos siendo probados. Estamos viendo tanto sufrimiento, tanto dolor, y Dios quiere ver en quién hemos puesto la mirada. Si hemos puesto la mirada en nosotros o en el poder de Él, en la gracia de Él. Sí, verdad, interesante opinión, interesante análisis, verdad. El Señor está probando quienes tienen sus casas edificadas en la arena y los que tienen edificadas en la roca. Compartiendo al toque. En este espacio, nuestro invitado responderá preguntas de forma rápida y objetiva. Pastor Rocco Díaz, un versículo de la Biblia. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice el Señor. Un libro de la Biblia. Un libro, Primera de Pedro. Amén. Un libro que no sea de la Biblia. Teología Bíblica y Sistemática de Perlman, es un escritor de Estados Unidos. Color favorito. O el blanco me gusta mucho. Un plato preferido. En Perú, la parihuela. Un lugar favorito que has estado, pastor. Israel. Un lugar que quisieras conocer. En Perú me gustaría conocer la selva peruana. En Brasil me gustaría conocer Brasilia, que no he conocido. Un personaje bíblico. Enoch. Tu pasatiempo favorito. Leer la Biblia, escuchar alabanzas, testimonios, prédicas. Un día inolvidable. El día de mi bautismo en las aguas, 1 de octubre de 1989, también el día del llamado al ministerio, y claro, el día que Dios nos liberó de la muerte en la Plaza Mancocapa, 1 de noviembre del año 1989. A continuación, tendremos un consejo de nuestro invitado. Pastor Rocco Díaz, quisiera que dejes un consejo a todos nuestros internautas, a nuestros oyentes, a los hermanos que nos están viendo ahora por algún medio, alguna red social. Dejes un consejo para nuestros oyentes e internautas. Sí, Pastor Junior, el Señor nos dice que pongamos la mirada en Él, el autor y consumador de la fe, Hebreos capítulo 12. Debemos poner nuestra mirada en el Señor. Todo lo que está pasando es una prueba bien dura para todo el mundo. Aquí no hay que, porque es del primer mundo, no está sufriendo. Aquí mismo, pastor, hay pastores que han dejado este mundo y se han ido con el Señor por causa de la pandemia. Y eso entonces a nivel mundial.
la única forma de perseverar es poner la mirada en Jesús. No miremos a las circunstancias, miremos al Señor, que Él siempre viene a socorrernos en el momento que más lo necesitamos. Esto pasó conmigo en el año 89, cuando más lo necesité, y yo no sabía nada de la Biblia, no sabía nada de iglesias evangélicas, porque era católico, nunca visité una iglesia evangélica, pero le pedí a Dios de corazón que me ayudara, y Él vino y me ayudó hasta llegar a conocer el Evangelio en la iglesia Dios es Amor, pastor. Gloria a Dios. Pastor Rocco Díaz, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu disponibilidad de hablar con nosotros, compartiendo un poco, por supuesto, una fracción muy pequeña de tu historia, de tu vida, de tu llamado, de las experiencias que has tenido con el Señor en el desarrollo de tu ministerio. Muchísimas gracias, saludos a toda su familia, saludos ahí a los hermanos que congregan en Maryland o en las iglesias cercanas ahí a tu casa, que Dios les bendiga a todos. Y ahora queremos que deje sus palabras finales para nosotros y para nuestros oyentes e internautas. Gracias a usted, Pastor Junior, muchas gracias. Hemos querido viajar por el Perú, pero por la pandemia no se puede. Quiero mandar un saludo a mi mamá, que siempre ve el programa, siempre está con la radio ahí, escuchando. A toda mi familia, a mi padre, a mis hermanos, a mi familia en general y todos los hermanos de la iglesia, hermanos obreros, pastores, desde el primer bautismo hasta el día de hoy, el último bautismo, como usted seguramente, Pastor Junior, se han bautizado. Y quiero felicitarlos por seguir firmes en el Señor. Y los que están desanimados, vuelvan a Cristo, que es la única solución para nosotros. Gracias, Pastor Junior, de corazón le agradezco por esta oportunidad y el Señor permita que nos podamos ver personalmente ahí en Arica 248, ¿verdad? La paz del Señor. Dios lo bendiga, Pastor. Amén. Dios te bendiga, Pastor Rocco Díaz. Ahí fue, por lo tanto, amigos oyentes, amigos internautas, esta entrevista con el Pastor Rocco Díaz desde los Estados Unidos de América. Espero que ustedes tengan disfrutado, tengan aprendido del Señor con las experiencias compartidas con este hombre de Dios, Pastor Rocco Díaz. Próxima semana nosotros volveremos con todos ustedes para una entrevista más con un hombre de Dios, una mujer de Dios, que al compartir sus experiencias hará con que nosotros tengamos nuestra fe crecida en el Señor, hará con que nosotros también podamos absorber buenas lecciones en nuestras vidas espirituales. Comparte siempre esta transmisión para que otras personas puedan recibir un mensaje, para que otras personas puedan ser alcanzadas por el Dios Todopoderoso. Yo soy su hermano en Cristo, amigo y servidor, Pastor Junior Rubio. Jamás se olvide, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hemos presentado el programa semanal de entrevistas Compartiendo Vida. Esperamos que haya sido impactado por Dios con las experiencias compartidas. Divulgue el programa y nuestro bondadoso Dios te recompensará. Una realización de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor. Más que una iglesia, somos una familia.